Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela desde Caracas. María Corina estaba escuchando con mucha atención precisamente las declaraciones del señor Mujica, así que de entrada, María Corina, esta es definitivamente la otra cara de la moneda. ¿Qué opinas del planteamiento y las justificaciones que da Mujica para este movimiento y sentarse a un diálogo, finalmente, con el régimen de Maduro? Buenas noches, María Corina, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Bueno, lo primero es que yo le pido a Dios que las madres de las niñas que están siendo secuestradas, involucradas en redes de tráfico de drogas y prostitución en el oriente de Venezuela no estén escuchando esto, y las maestras que salieron ayer a protestar porque ganan $2 al mes, con una deserción escolar del 78%, que es lo que está planteado hoy en Venezuela, no escuchen esto, y las esposas de los venezolanos que están siendo masacrados en las minas de Bolívar, y los venezolanos que hoy, mientras tú y yo estamos hablando, están cruzando la frontera, más de 6.000 al día, dejando el país despavoridos, no escuchen esto. En esencia, tú lo planteaste. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Yo te lo digo, 17 años de diálogo, 9 diálogos, este es el 10º, que todos tienen el mismo propósito. Para Maduro es apaciguar un país, parar todas las acciones efectivas de la comunidad internacional para ganar tiempo y avanzar en la instalación de un Estado criminal que no solo está destruyendo Venezuela, sino que tiene a Colombia en la mira y que hoy representa un conglomerado criminal que ha mezclado desde carteles de la droga, guerrilla de la FARC y el ELN, redes de contrabando de oro, minerales, armas y personas, y desde luego grupos terroristas islámicos del Hamas y del Hezbollah operando en territorio venezolano. Tú me dirás si esto es o no una amenaza para la estabilidad de la región, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y si es un problema que, como decía tu anterior invitado, se resuelve solamente entre venezolanos. Venezuela está ocupada y hoy es el momento en que hay que actuar. Las naciones de Occidente tienen que entender que cada día que pasa, el costo de liberar a Venezuela es mucho mayor y el peligro es real e inminente para todo este hemisferio. Y en ese punto, Estados Unidos es muy claro en el comunicado donde hablan precisamente de que solamente habrá negociaciones serias cuando se trate precisamente del grupo de Juan Guaidó, pero al final recuerda que se ha invocado la reactivación del TIAR, ¿no? María Corina, ¿esta es la salida? ¿El TIAR te parece que es el que va a dar la pauta para una intervención militar? Bueno, en primer lugar, no basta con que esté representado Juan Guaidó en un supuesto diálogo, porque todos estos eventos previos, insisto, 10 sesiones de diálogo han tenido los mismos actores. Cuba, siempre Cuba, Zapatero y el señor Timoteo. Así que, por favor, entendamos que este régimen no va a ceder el poder si no se construye una amenaza real, una amenaza inminente y severa, soportada por una fuerza superior a la fuerza que aplican las mafias criminales sobre estos actores y a sus cómplices, que es una complicidad criminal. Lo que ellos están planteando hoy es el régimen sentado con el régimen. Ahí no está representado más del 90% del país. Efectivamente, la activación del TIAR es una señal importante porque le dice al régimen y a sus cómplices internacionales que esto es en serio, que no es bluff, aguaje, como le dicen los cubanos, de que aquí no va a pasar nada, de que pueden destruir Venezuela, instalar bases rusas, importar comida podrida con sobreprecio de México con dinero efectivo camuflado, como acaba de denunciar el ABC desde México, de los carteles mexicanos a Venezuela, y que no va a pasar nada. Sí, sí va a pasar. Lo ha dicho el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, y desde luego la administración del presidente. Perdón, además te voy a interrumpir para decir que esa investigación, ese reporte del ABC, no es algo que CNN, esta cadena o un servidor pueda confirmar de manera independiente, pero en efecto, lo decía María Corina Machado, hay un informe donde dicen que supuestamente se traficaba dinero en efectivo al mismo tiempo que se enviaban los cargamentos de CLAP a Venezuela con una parada técnica. Pero, a ver, María Corina, aquí la pregunta del millón es la siguiente. En este movimiento se está viendo claramente que, yo no sé si unos estén jugando o no, pero se sientan este grupo de
minoritario de oposición, y entonces el régimen libera, excarcela a Zambrano, regresarán al Parlamento los diputados del PSV, habrá posiblemente y supuestamente, según dice Mujica, más liberación de políticos que se encuentran presos. Es decir, ¿a qué me refiero? Se acciona así, el régimen empieza a cumplir entonces lo que se acordó, y entonces dicen, ven, estamos abiertos al diálogo. Y la comunidad internacional, que ya de por sí está necia en que no haya una intervención militar y todo sea a través del diálogo, ¿qué va a decir y qué va a hacer? Porque allí el régimen les va a decir, miren, ya ven cómo sí estamos hablando, porque con esto sí se puede hablar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la comunidad internacional? ¿Qué va a decir ahora la comunidad internacional? Lo importante es lo que está diciendo la población venezolana, más del 90%, que hemos vivido ya 10 veces antes esto, Fernando. Sí, van a soltar, como tú dices, porque no van a ser libres algunos presos políticos y meterán a otros. Mientras tú y yo estamos hablando, están torturando a militares como una forma de aterrorizar a la población venezolana. Y ahí disparan a mansalva a las madres venezolanas que salen a protestar porque no tienen gas ni electricidad y están cocinando con leña en sus hogares. No pueden de esta manera aplacar un país que está decidido a ser libre, y que el país y la comunidad internacional ha entendido que estos son terroristas. En Venezuela la mafia está en el poder y además así paga. Mira cómo le ha pagado la FARC a Colombia, y lo han dicho desde aquí descaradamente desde Venezuela. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora cuyo núcleo está integrado por los países que más están siendo afectados por la tragedia venezolana: Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y Estados Unidos, y un país que está decidido a avanzar. No te preocupes, esto no va a ninguna parte. El régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, socios de la FARC y los grupos criminales, y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo, que representan las bases del poder de Maduro hoy: su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Hay que socavarlos para llegar a ese punto donde finalmente entiendan que su única opción es aceptar los términos para su salida. No hay otra opción, y los venezolanos no aceptaremos ninguna opción distinta a la que nos comprometimos a principio de este año, que es avanzar al cese de la usurpación, la transición para entonces elecciones libres, con Juan Guaidó como presidente encargado, que es a quien reconocemos los venezolanos. Pues ahí está el planteamiento de María Corina Machado. Habrá que habrá que hacer mucho trabajo para convencer a esos países de que es necesaria una intervención militar, porque hay algunos de esos países que no la quieren y que no la avalan y que se han negado rotundamente. Hay otros que bueno, tienen ahí la posibilidad en la mesa. María Corina Machado, muchas gracias. Sé que mañana te levantas muy, muy temprano y te agradezco el que te hayas desvelado un poquito con nosotros. Muy amable, María Corina. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela.